Hay momentos en los que sientes que estás despierto, pero no estás vivo. Tus días avanzan, pero no sabes hacia dónde. Te levantas con el reloj, pero no con propósito. Cumples con todo, menos contigo. Y aunque nadie lo diga, aunque todo parezca normal, algo dentro de ti te grita que no naciste para esto. No para quedarte donde estás. No para conformarte. No para vivir apagado. Y es ahí, en el silencio de tus pensamientos, cuando una pregunta comienza a crecer. Al principio es apenas un susurro. Pero luego, se convierte en un rugido que ya no puedes ignorar. Ya no puedo seguir ignorándolo. Cada día que pasa, me alejo de quien sé que podría ser. Y eso duele. He evitado esta pregunta por tanto tiempo. Me distraigo, lo ocupo. Pero en el fondo, sé la verdad. Estoy hecho para más. Y cada día que paso sin actuar, me pesa, me duele, me aleja. No es que no sepa lo que tengo que hacer, es que me he acostumbrado a posponerlo y ya no sé si tengo miedo o solo me estoy rindiendo en silencio. La vida va pasando. El tiempo no se detiene. Y en el silencio de cada noche, en el cansancio de cada día, hay una pregunta que grita dentro de ti. ¿Cuánto más vas a aguantar este vacío? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a dejar de soñar y vas a comenzar a construir? ¿Cuándo vas a dejar de mirar cómo otros avanzan, mientras tú sigues esperando ese momento perfecto? Muchos dicen, si yo estuviera en su lugar, también lo haría. Si tuviera lo que él tiene, también me arriesgaría. Si tuviera tiempo, dinero o apoyo, todo sería distinto. Pero no estás en su lugar y sigues esperando. Pero déjame decirte algo. Ese momento perfecto no existe. La vida real no espera a que estés listo. La vida lanza desafíos, no invitaciones. Y solo tienes dos caminos para transformar tu destino: inspirarte o desesperarte. ¿Y tú? ¿Cuántas veces ya lo sabías? Hay quienes cambian porque han visto una visión más grande de sí mismos. Porque han despertado una pasión, un propósito, una fuerza que no pueden ignorar. Eso es inspiración. A veces, tú también lo has sentido, ¿no? Pero otros cambian porque ya no pueden más. Porque la vida los ha arrinconado. Porque el dolor los ha aplastado y no tienen otra opción que reconstruirse. Eso es desesperación. Vas a esperar llegar hasta ahí. Ambas fuerzas pueden transformarte. Pero tú decides cuál será tu impulso. ¿Y tú? ¿Vas a esperar perderlo todo para reaccionar? ¿Vas a esperar que el dolor te obligue a moverte? ¿O vas a despertar, por decisión? Esta vez podrías elegir diferente. Los días se repiten. Te levantas, haces lo mismo, y te duermes con la sensación de que algo falta. Como si algo dentro de ti se estuviera apagando. No porque seas flojo. No porque no tengas talento. Sino porque no has decidido comenzar con intención. La vida no cambia por arte de magia. Cambia cuando tú cambias. Y todo gran cambio empieza en la mañana. ¿Y si mañana fuera diferente? La forma en la que comienzas tu día determina cómo vives tu vida. Si despiertas sin propósito, sin enfoque, sin energía, entonces el resto del día solo será una repetición del ayer. Pero si despiertas con claridad, disciplina y visión, entonces cada día se convierte en una oportunidad de avance. Solo necesitas un primer paso, uno de verdad. ¿Cómo se hace eso? Comienza por dedicarte tiempo en las primeras horas del día. No para correr, no para trabajar por otros, sino para trabajar en ti. Este es el ritual de los que deciden cambiar su destino. Silencio para reconectar con tu alma. Afirmaciones para reprogramar tu mente. Visualización para activar tu visión. Movimiento físico para despertar tu cuerpo. Lectura para alimentar tu sabiduría. Escritura para liberar tu verdad. No se trata de tener tiempo, se trata de tener hambre. Este no es un lujo, es una urgencia. Y sé lo que estás pensando. No tengo tiempo. No tengo energía. No soy de levantarme temprano. ¿Sabes por qué no tienes tiempo? Porque no tomas el control. ¿Sabes por qué no tienes energía? Porque no entrenas tu cuerpo ni tu mente. ¿Sabes por qué no cambias?
Porque te sigues contando la misma historia de siempre. Pero esa historia ya no te sirve. Así soy yo. Basta. No eres una excusa. No eres tu pasado. No eres tu entorno. Eres lo que decides hacer hoy. Hoy es el día para romper el ciclo. Hoy es el día para comenzar tu propia rutina imparable. No perfecta. Imparable. No mágica. Real. Levántate antes que el mundo. Crea tu momento de poder. Antes de que el caos empiece, antes del trabajo, antes de que los demás exijan algo de ti, tú te entregas a ti. Y verás cómo todo cambia. Tu energía, tu mente, tu productividad, tu vida. Porque quien gana su mañana, gana su día. Y quien gana sus días, gana su vida. Porque quien gana su mañana gana su día. Y quien gana sus días gana su vida. No necesitas llegar al fondo para levantarte. No necesitas perder todo para empezar. Solo necesitas decidir. Porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. El dolor llegará. Pero que no sea el dolor el que te empuje. Que sea la visión la que te eleve. Que no sea la desesperación la que te obligue. Que sea tu compromiso el que te guíe. Mírate. ¿De verdad estás viviendo al nivel que sabes que puedes? ¿O solo estás sobreviviendo mientras tu potencial duerme? Tu mejor versión. Sigue esperando. La comodidad es una jaula disfrazada de descanso. Y el miedo es un ladrón silencioso que se lleva tus años, sin que lo notes. Hoy es el día para decir basta. Basta de excusas. Basta de postergar. Basta de esperar un milagro. Tú eres el milagro. Tu decisión es el inicio. Tu disciplina es el camino. Tu transformación es inevitable si tú lo decides. Inspírate o desespérate. Pero hazlo ya. Porque la vida pasa. Y no va a detenerse a esperarte. La vida pasa. Tu tiempo se acaba. Acción imparable no es solo una marca. Es un llamado. Es una identidad. Es lo que tú eres cuando eliges moverte. Aunque tengas miedo, aunque no estés listo, aunque estés solo. Nadie nace imparable. Pero cualquiera puede decidir serlo. Despierta, respira, afírmate, visualiza, lucha y haz de tu vida una historia que inspire. Una vida con propósito. Una vida sin arrepentimientos. Una vida imparable.